Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. El tema de hoy es el impacto emocional del embarazo en la adolescencia. Es un tema interesantísimo y en un país como el nuestro, Paraguay, donde hay una incidencia de embarazos en adolescentes, pero muy alta, creo que es importante que hablemos de este tema. Tenemos esta placa que nos explica que el embarazo adolescente se define como la gestación entre los 10 y 19 años de edad en Paraguay. De cada 100 embarazos, 20 son adolescentes de 15 a 19 años de edad. El 4% de estas niñas madres tienen entre 10 y 14 años de edad y sus embarazos están asociados a la violencia sexual. El embarazo en la adolescencia es considerado de riesgo o de alto impacto, pues la adolescente no está en condiciones físicas ni psicológicas para afrontar un embarazo y una maternidad. Ese es el tema que vamos a hablar y con una invitada muy especial, especialista justamente en este tema. Ella es la licenciada Claudia Marecos, psicóloga clínica. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Vivi, un gusto estar pudiendo compartir de nuevo con ustedes en este espacio y sí, con un tema que es importante, es grave, nos tiene que movilizar y tenemos que hacer algo al respecto desde donde nos toque estar. Así que sí, es importantísimo que podamos hablar de lo relacionado a esta etapa luego ya difícil del ser humano que es la adolescencia y más aún el impacto que tiene en esa adolescente, en el adolescente que es papá, en la familia y en nuestra comunidad. Decía que en Paraguay cada 100 embarazos, 20 son de adolescentes. El 20% es altísimo, es muchísimo. Y encima de estos es de 15 a 19 años y el 4% de estas niñas madres tienen de 10 a 14 años y eso ya lleva a pensar que fueron víctimas de una violación. Así mismo es. Por eso se hace la diferenciación, es importante, lo que es el embarazo adolescente en adolescentes de mayor edad que por lo general tuvieron relaciones sexuales consentidas con su pareja, que a veces es también un varón de su misma edad, pero a veces también hay hombres mayores que están en una relación de pareja con adolescentes. Esa es una franja etaria de población de embarazo adolescente. Y luego está lo otro, ese porcentaje de embarazos de niñas, que entonces si vamos a lo que es el Código Penal, lo que es el abuso sexual infantil, se supone, ¿verdad? Porque a esa edad no pueden tener todavía un consentimiento informado de iniciar relaciones sexuales, entonces se asume o se supone que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. El impacto en la adolescente de un embarazo es diferente evidentemente si fue una violación a que si fue, no sé, con el novio y qué sé yo, ¿verdad? Totalmente, por eso que es importante diferenciar esas dos etapas. Totalmente, o sea, un abuso sexual de por sí o una violación sexual ya trae consigo traumas, muchas consecuencias que van a influir negativamente en la víctima, ¿sí? Que tiene que ver con aspectos hasta físicos, pone en riesgo su integridad física, por supuesto en la parte psicológica, la emocional y cómo va creciendo con un concepto de su ser, de su autoestima en base a esas vivencias en las que fue cosificada, utilizada como un medio para satisfacer las necesidades de otras personas, por lo general un adulto varón. Entonces se le suma esta carga tan grande, además del estigma social y del poco acompañamiento que se tiene con estas pequeñas niñas madres, como se le llama. Entonces sí, todo va haciendo que sea más complejo, su salud integral se ve más en riesgo, su salud física, la de su bebé, porque si bien podemos decir, bueno, ya estaban menstruando, ya iniciaron su ciclo reproductivo porque ya están menstruando y eso como que le habilita, le permite engendrar un bebé,
no significa que su cuerpo ya está totalmente desarrollado, o sea, empezó el periodo de maduración de su aspecto sexual y reproductivo, pero eso no implica de que ya está en condiciones de quedar embarazada, de llevar un bebé los 9 meses sin complicaciones y por supuesto mucho menos para encarar ese rol materno a esa edad. Claro. No, además, el tema de las adolescentes es cómo una niña va a ser madre. Porque decía la placa niñas madres, y realmente eso duele, eso es terrible, eso es una atrocidad que una nena de 10 años esté embarazada y dé a luz. Y muchas veces le hacen tener el parto normal, que tienen que pasar por eso. También, ese es otro tema, ¿verdad? Se le suman traumas, claro, y situaciones de violencia, porque claro, eso también puede convertirse en una violencia obstétrica, que le llamamos, que también está no penalizado aún, pero sí está como una de las formas de violencia contra la mujer, la violencia obstétrica. Claro. Entonces, el someterle también a una niña de esa edad a todos estos cambios, situaciones, le va a traer, por supuesto, muchas más consecuencias a nivel físico, psicológico, emocional y social. Ahora, otra consulta que quiero hacerle es, años atrás, décadas atrás, en la época de nuestras abuelas, era normal que una mujer se case a los 16 años, por ejemplo, y que el marido, bien casada, como decían, ¿verdad? Y que el marido sea mucho mayor. Eso era aceptable. ¿Ese impacto es diferente ahora o lo mismo impactó en esa mujer en esa época cuando tenía 16 años? Totalmente. El impacto es el mismo, incluso quizás peor, porque por lo general esos son arreglos incluso que deciden los padres o las madres con relación a su hija, que vaya nomás ya a vivir con el novio, porque eso implica menor gastos en la casa, por ejemplo. Entonces, que pueda una de las hijas ir a depender de otra persona, en este caso quizás un varón más grande que ella, estaba todavía como que social y culturalmente bien visto. Pero eso no hace que esa niña, esa adolescente, no sufra o no sienta las mismas afecciones o a su integridad, por más de que esté bien visto en su comunidad o en su sociedad. Y si esa mujer de adolescente estaba perdidamente enamorada y se casó y fue a vivir con esa pareja mayor, ¿el impacto es diferente? Va a depender mucho. Va a depender de qué edad tenía esa adolescente. No es lo mismo una adolescente de 14, 15 que una de 18, 19, ¿sí? Por el ciclo de vida donde ya está, lo que ya ganó como experiencia, como madurez emocional, mental, que tenga ya más herramientas para tomar sus propias decisiones. Pero a veces lo que falta ahí también es educación sexual, de métodos anticonceptivos, por ejemplo, de planificación familiar. Entonces, de igual manera, cualquier situación que no esté dentro de mi proyección de vida en este momento de mi vida, de mis planes, o que yo justo estoy preparándome para ingresar a una universidad o hacer una tecnicatura y quedo embarazada, eso también va a traer implicancias en esa adolescente. Perfecto. Bueno, esto fue nada más que el inicio, una charla que comenzó ahora. Vamos a continuar hablando después del corte. Hablando con la licenciada Claudia Mareco sobre este tema del impacto emocional del embarazo en la adolescencia. Y tenemos mucho que hablar, pero ya hay un cambio en la adolescente cuando tiene su primera menstruación. Ya hay un cambio en el cerebro, en todo. Uno piensa, dejo de ser nena, ya estoy siendo una mujer. Ese es el primer impacto o cambio, ¿verdad? Sí, o sea, forma parte de nuestro ciclo vital, donde vamos pasando etapas en el crecimiento, no solamente físico, sino también, como vos decís, hormonal, fisiológico y por supuesto mental, cognitivo, lo que es lo psicológico y emocional. Entonces, un adolescente
está luego pasando por una etapa de muchos cambios, no solamente en su cuerpo, de su comportamiento, sus pensamientos con relación a ciertas cosas de su vida. Cobra mayor impacto sus pares, sus compañeros, sus amigos, o sea, son como que sus modelos también, ya no tanto los papás y los mamás. Ellos están pasando por una etapa donde quieren ganar su autonomía, identificar quiénes son, se preguntan quién soy yo y quién soy yo en mi medio, con mis pares o con mis otras redes sociales. Entonces, de por sí es una época muy sensible que puede llegar a ser muy conflictiva y hasta incluso generar una crisis vital que le llamamos, que es una crisis que se da en ciertos ciclos o etapas de mi vida. Entonces, el adolescente o la adolescente de por sí ya está pasando toda esa transición entre que todavía tengo cuerpo de niña, pero también un poco de mujer, entre que tengo unas emociones, soy todavía sensible ante ciertas emociones y ante otras ya las estoy como que pudiendo gestionar. Quiero todavía hacer algunas cosas de niña o de niño, entonces están como que en permanente conflicto con relación a su autoestima, a su identidad, a su autonomía y a su libertad. Perfecto. Bueno, y tenemos varios materiales. Vamos con este primero, por favor. Adolescencia. El cuerpo crece, pero la madurez emocional y mental llegan más tarde. La adolescencia es una etapa de grandes cambios. El cuerpo cambia para pasar de la niñez a la adultez. La mente y las habilidades cognitivas se van desarrollando cada vez más. El ámbito emocional y la madurez mental suelen tardar más en consolidarse. El adolescente se encuentra en un proceso de búsqueda de identidad. Tener un hijo implica responsabilidad y capacidad en un nivel tal que un adolescente difícilmente podría sostener sin ayuda. Es eso y mucho más incluso, ¿verdad? Porque si vamos a empezar otra vez a hablar o a explicar cada cambio, cada proceso de los adolescentes, vamos a encontrarnos con un árbol con muchísimas ramas, ¿verdad? Entonces ellos todavía necesitan el apoyo, el acompañamiento de adultos referentes. A veces los hay en la casa con la mamá o con el papá si es que viven juntos, a veces en el círculo familiar un poco más extendido, a veces en el colegio, con sus amistades. Entonces, todavía los adolescentes necesitan ese acompañamiento, esa guía, necesitan de límites y necesitan aprender herramientas, como decía justamente la información, para poder ellos sentirse más seguros y ganar esta identidad y autonomía en el proceso o en el camino hacia la adultez. Y algo también resaltante, como lo cognitivo influye también, es que los adolescentes tienen dificultad para evaluar las consecuencias de ciertos riesgos que asumen. Es una dificultad más bien cognitiva con relación a su desarrollo. Ellos van a ir aprendiendo a identificar las consecuencias de sus comportamientos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque tiene que ver con conductas de riesgo cuando tienen intimidad o sexualidad con sus parejas, por ejemplo. O por lo general también a esa edad no hay parejas muy estables. Entonces están más expuestos los adolescentes a que suceda un embarazo, ¿sí? Y todo lo que eso implique también. Claro, y generalmente en la adolescencia no es que se queda embarazada, y son pocos los casos en que el varón, también adolescente, en general, o tal vez adulto, acompañe eso. Muchas veces la adolescente se encuentra sola. Sí, ¿verdad? Embarazada y sola. Eso es en el caso de que haya sido una relación sexual consentida, sí, con una pareja, por decirlo de alguna manera, pero si vamos pensando en la etapa anterior a esa, sí, entre los 10 y los 14, ahí directamente es otra la historia. El impacto que tiene esto, porque cambia, quedarse embarazada es un impacto, cambia la vida de la persona, sea la edad que tengas. Pero estamos hablando de las adolescentes, o sea, muchas veces no estaban ni en los planes, la mayoría de los casos, y bueno, y ni qué decir si fue violentada, si fue violada. Sí, de hecho que las estadísticas hablan que a nivel mundial, 1 de cada 2 o el 50% de todos los embarazos en el mundo no son planificados. Uh-huh.
Entonces, ¿qué datos podemos encontrar en esta franja etaria de adolescencia? Yo creo que incluso va dentro de ese porcentaje, va a aumentar la cantidad de parejas o de adolescentes que estén buscando un embarazo. O sea, la mayoría son no planificados. Claro, claro. Bueno, veamos este siguiente material, por favor. Los primeros factores de riesgo, la iniciación y la educación sexual. Se ha observado que adolescentes con una iniciación sexual a los 12 o 13 años tienen una probabilidad que puede superar el 90% de embarazarse durante la adolescencia, ya que suceden impulsivamente sin tener en cuenta los riesgos. Otro factor muy vinculado es una educación sexual inexistente o poco integrada, en la que el sexo es un tabú o se desconocen los riesgos y posibles consecuencias. Además de desconocer cómo utilizar los métodos profilácticos, la poca disponibilidad o la minusvaloración de su importancia. Totalmente. Y acá una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es este tema tabú, ¿verdad? De la sexualidad como otros temas. Entonces, se tiene esta creencia errónea de que si yo le hablo sobre sexualidad, voy a estar promoviendo o incentivando que mi hijo, que mi hija tenga relaciones antes o más precozmente, cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, la evidencia científica muestra de que es todo lo contrario. Los adolescentes que tienen información basada en evidencia científica, valga la redundancia, toman decisiones más de menos riesgo o más concienzudas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí nos encontramos con este factor de riesgo que somos nosotros los adultos que acompañamos a esos adolescentes, a quienes debemos cuidar, a quienes debemos enseñar. Y en este punto en particular yo siempre hago un llamado primero, porque vamos adelantándonos un poco nomás, vamos a hablar de que es importante promover estas relaciones sexuales dentro de los límites de cuidado, porque también hay infecciones de transmisión sexual, no solamente embarazo, el riesgo, sino pensar también, si yo tengo una adolescente en mi casa, en mi familia, en mi comunidad, en mi escuela, es primero preguntarme, ¿será que estoy en condiciones? Porque a mí nunca me enseñaron, yo aprendí también así, o yo tuve un embarazo precoz. Claro. Entonces, ¿será que yo tengo esas herramientas para poder educar sexualmente a mis hijos? Y si la respuesta es no, entonces tenemos otras opciones. Bueno, yo puedo acudir a una psicóloga, a un psicólogo para que me ayude a hablar con ella, ¿sí? Yo puedo ver de que otra persona le pueda hablar a mis hijos adolescentes sobre eso. Entonces se van viendo opciones, pero tener en cuenta que para que los adultos puedan conversar con sus hijos sobre eso, primero esos adultos tienen que hacerse como un chequeo de cómo estoy yo con ese tema, qué me produce o no, porque finalmente yo le puedo recitar a mis hijos adolescentes la importancia de cuidarse, de no tener relaciones sexuales sin protección, pero ellos se van a dar cuenta en mí cómo yo transmito ese mensaje. Claro. No, sí, es importante hablar con los hijos, pero es importante ser sincero con uno mismo, porque muchas veces uno recibe la información de los padres, pero les nota a los padres tan nerviosos y tan incómodos hablando del tema, que el chico ya no quiere ni preguntar nada, quiere que se termine nomás ya la charla esa y que mamá y papá se queden tranquilos que hablaban conmigo, pero dejé de preguntar un montón de cosas porque me di cuenta que estaban incómodos. Sí, y también pasa con mucha frecuencia cuando los adolescentes empiezan a tener sus novios o sus novias, ¿verdad? Reciben amenazas en sus casas, con cuidadito de, ¿verdad? ¿No? Sí. En la casa siempre. Entonces, los adolescentes van a buscar nomás otro lugar donde tener intimidad. O sea, eso para ellos no es un impedimento. Entonces, también revisar un poco nuestras prácticas y los mensajes que estamos dando a nuestros hijos con relación a sus cuidados personales y más aún lo referente a la sexualidad. Claro, y sobre todo no que los adultos no tengamos amnesia de cuando éramos adolescentes,
¿verdad? Entonces, pensar qué sentías, qué cosas te pasaron cuando eras adolescente. Bueno, posiblemente algo similar están pasando tus hijos. Entonces, ¿qué es la mejor manera? ¿Cómo es la mejor manera de hablar de eso? Tenemos que hacer un corte. Ya volvemos. Veamos ahora este siguiente material que habla de los factores de riesgo relacionados con la familia. Adelante, por favor. Factores de riesgo relacionados con la familia. Los factores que influyen es tener una familia donde el embarazo adolescente fue normalizado, la ausencia de apoyo de la familia, que sea disfuncional, que exista abandono o falta de afecto. También la violencia en todas sus formas, y la violencia sexual en particular, el sentimiento de exclusión, la falta de metas vitales o esperanzas de mejorar la propia situación, o trastornos como la depresión muchas veces lleva al consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas que favorecen el mantener relaciones sin protección. Triste. Triste porque todavía, a pesar de que tenemos la posibilidad de adquirir mucha información veraz, actualizada, nos quedamos nomás con nuestros miedos por no poder o querer hablar sobre estos temas, ¿verdad? Pero finalmente las consecuencias no son solamente para esa adolescente o esa adolescente que están atravesando un embarazo, sino tiene que ver también con el cambio radical que se va a producir en el seno familiar, la comunidad y hasta en la escuela, porque muchas son rechazadas, está el estigma social de un adolescente estudiante todavía en el colegio. Entonces son demasiadas situaciones que no favorecen a un bienestar integral de esa adolescente que está pasando por un embarazo. Ahora, el tema de la iniciación y la curiosidad que todo ser humano tiene, y más cuando se es adolescente, hacia todo lo relacionado con el sexo opuesto y con las relaciones sexuales. Encuentran mucha información en redes sociales y se inician, como ya hablábamos en el corte, mirando pornografía, por ejemplo, que eso no es la realidad de lo que es una relación sexual. Entonces ya comienzan con una distorsión, viendo algo que supuestamente es así, pero que no es real. Sí, eso por ejemplo, el tema del consumo de pornografía, mismo el consumo de músicas con letras que son justamente muy explícitas, donde se le cosifica más bien a la mujer, entonces va a influir también en ese autoconcepto de esa adolescente y en lo que ella cree que tiene que hacer para pertenecer o para recibir un poco de afecto o un poco de atención. Entonces hay muchas cosas que están distorsionadas y que tenemos que empezar a corregir, porque esta cifra va cada vez más en aumento de adolescentes y niñas embarazadas. Yo creo que ahí está también una llave, una clave para cómo hablar con los adolescentes. Si nos ponemos a escuchar uno de esos temas musicales, ¿verdad? Y entonces explicarle que ahí están cosificando, que no es así, que no puede ser, y es algo que te imaginas, entra en el subconsciente a través de la música. Totalmente, y también lo que comentábamos hace un rato, ¿qué yo veo en mi casa? ¿Cómo le trata a mi papá, si es que está mi papá? ¿Cómo le trata a mi mamá? ¿Cómo se comunican? ¿De qué cosas hablan? ¿De qué cosas no hablan? Que yo nunca escuché que se haya hablado sobre eso en nuestra casa, o que nos prohíben que hablemos de ciertas cosas. Entonces ahí también está el factor de riesgo familiar, que se dice, y el social en cuanto, como dijimos, la comunidad en sí o el colegio donde está esa adolescente. Por más de que haya una ley que protege a las adolescentes que no pueden ser expulsadas de los colegios, tienen su derecho a continuar con su educación. Está la ley, se ejecuta esa ley por obligación,
pero la actitud de la comunidad escolar tampoco colabora. Bueno, veamos este siguiente material, por favor. El abuso sexual. Cabe tener en cuenta que algunas adolescentes se quedan embarazadas tras haber padecido algún tipo de abuso sexual o violación. Además, en algunos casos, las personas que lo han padecido en la infancia pueden llegar a normalizar el contacto sexual a corta edad, teniendo mayor riesgo de embarazo adolescente. Qué horrible eso de que se pueda llegar a normalizar ese contacto sexual de niña. Sí, y ahí justamente hablamos otra vez de cómo se va construyendo la autoestima y el autoconcepto de esa niña o de ese niño hasta llegar a la adolescencia, donde tiene que empezar a tomar propias decisiones con relación a su vida, incluyendo su sexualidad, y ya trae toda esa carga consigo. Entonces hay muchos factores de riesgo, como venimos diciendo, y que es importante que se pueda evaluar también desde otros espacios cómo está ese adolescente en su familia o en su comunidad. Porque para que se pueda sostener un embarazo relativamente saludable en una adolescente, y cuando hablo de salud me refiero también a la salud mental, donde ella esté con su bebé, una vez que nazca su bebé, va a hacer mucho la diferencia. Porque hay familias donde o intentan ocultar ese embarazo, le envían a sus hijas embarazadas a otra ciudad con unos familiares hasta que nazca, o abortan directamente, exactamente. Con el riesgo, porque el aborto no es legalizado, no está legalizado en nuestro país. Está penado luego. Está penado con el riesgo que eso implica, porque abortan de cualquier manera y en cualquier lugar. Así mismo. Y eso es algo que se sabe, es un secreto a voces. Sí. Entonces hay que proteger, hay que hablar, hay que acompañar, hay que informarnos nosotros, los adultos, para poder acompañarles a ellos. No, en nuestro país estamos mal con este tema. Hay mucho porcentaje de embarazo adolescente, y un adolescente no está preparado, sea consentido, y si es violación, Dios mío, peor aún, ¿verdad? Pero la adolescente no está preparada para ser madre. No, como dijimos, ni físicamente, aunque sabemos que se puede quedar embarazada, puede gestar, puede tener a su bebé, pero es como yo hago la analogía con una fruta, un árbol de una fruta. Vemos que nuestro arbolito está teniendo ya el limoncito, o sea, ya tuvo la fruta, ya está alcanzando un nivel de madurez, pero todavía le falta completar su ciclo de madurez total para que yo pueda arrancar esa fruta y utilizarla. Y en el sentido, haciendo la analogía de sí, una niña, una adolescente, cuando empieza a tener sus periodos o su ciclo menstrual, está empezando a madurar su cuerpo y puede quedar embarazada, pero eso no significa que su cuerpo esté ya totalmente maduro, ni su psiquis, ni sus emociones, para atravesar esa etapa. Además, no es solamente el embarazo es el inicio de un rol de mamá o de papá que le va a tener que acompañar durante toda su vida también. Así mismo. Bueno, veamos este otro material, ¿les parece? El embarazo presenta consecuencias psicológicas, emocionales y sociales en la adolescencia. Se producen alteraciones de los procesos y tareas propios de la adolescencia. Sentimientos de culpa, miedo, vergüenza, baja autoestima, ansiedad, incertidumbre, tristeza, mayores riesgos de depresión, trastornos por ansiedad, además de conflictos en las relaciones familiares, ruptura del proyecto de vida, absentismo o abandono escolar. Puede ocurrir rechazo de los miembros de la comunidad educativa, de la comunidad e incluso familiar, aislamiento de su grupo de iguales y red social, abandono de la pareja, actitud de rechazo al bebé, dificultad para asumir la responsabilidad y el rol de madre. En parte lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, un adolescente necesita, así como un bebé o un niño necesita aprender a gatear para luego ponerse de pie y luego empezar a caminar,
un adolescente también tiene que pasar por esas etapas de desarrollo físico, fisiológico, mental, emocional, para poder ir asumiendo de a poco nuevas responsabilidades. Porque en nuestra casa también le enseñamos a nuestros hijos responsabilidades propias del hogar, de normas de convivencia según su edad también. Claro. Entonces es similar en la adolescencia. Ellos están con una crisis de identidad versus responsabilidades también. Y en ese camino van a ir encontrando qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar cuando terminen el colegio, si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren viajar, los que tienen la oportunidad de viajar. O sea, hay muchas cuestiones que primero el adolescente tiene que resolver acompañado para ganar esa autonomía que venimos mencionando desde el inicio del programa y que pueda tener también esta opción de poder decidir cómo llevar su vida y tener la opción de poder planificar cuándo querer tener pareja, cuándo querer tener relaciones sexuales, cuándo tener hijos. Y con esto se trunca todo ese proyecto, ¿verdad? Lo cual no significa que un adolescente no pueda llevar su embarazo de una manera, dentro de todo saludable, por decirlo de alguna manera, si recibe ese apoyo social familiar. Pero de igual manera va a pasar por muchos duelos. Claro. Duelos de su pérdida de su adolescencia, duelo por la pérdida de sus amistades, duelos por las pérdidas de las actividades que venía haciendo y que tenía pensado hacer, duelo porque ya tiene que asumir roles que todavía no estaban en sus planes. O sea, además de todo el impacto físico, emocional, psicológico, se le suman todos estos duelos a esta adolescente. Entonces sí, de verdad necesita que esté contenida, recibiendo información, porque también esta crisis, como decía justamente el material que escuchamos, puede generar en ella afectaciones en su salud mental. Trastornos de ansiedad, de depresión, de autolesiones, ideas suicidas. Claro. Y una vez que nazca ese bebé, si durante el embarazo ya manifestó dificultades con su salud mental que no fueron atendidas y acompañadas, puede incluso ocurrir el suicidio de esa mamá adolescente o hasta el caso del filicidio, cuando le matan a sus bebés, que cada vez escuchamos casos con más frecuencia, ¿verdad? Lastimosamente es así. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que actuar la familia? Porque se habla de la contención, pero ¿cómo debe ser esa contención ante un impacto? Porque es un impacto que tu hija de 12 años, 10 años, haya sido violada, queda embarazada, o tu hija de 16, 17 años, no importa ya, pero está embarazada. Importa también si es violación o no, hay diferencias. Pero ¿cómo tiene que ser ese apoyo familiar? Va a ser esperable de que se produzca este shock ante la noticia. Mismo la embarazada, la adolescente, al darse cuenta es, Dios mío, ¿verdad? Entonces también se espera que en la familia se suceda este momento de shock y hasta de negación. Negación es decir, no puede ser, ¿cómo? Pero tal cosa. O sea, luego pueden empezar los reclamos hacia la hija. Entonces, está bien que nos sintamos choqueados, que nos sintamos mal, desesperados, pero no descarguemos eso en nuestra hija o hijo adolescente, embarazado o embarazada, ¿verdad? Tomémonos un tiempo, pensemos en lo que está pasando, pensemos no solamente en lo que repercute o va a repercutir en mí como mamá o papá, sino en cómo está viviendo esto mi hija. ¿Sí? Validar lo que le está pasando. O sea, si yo me estoy poniendo así, ¿cómo estará mi hija adolescente? Entonces, tratar de dar ese giro, de fijar mi actitud, mi presencia, mi apoyo en cómo se está sintiendo mi hija, puede hacer una gran diferencia. Y como dijimos anteriormente, si me doy cuenta de que yo en este momento no puedo ni mirarle, claro, porque estoy muy enojada o porque no sé qué decirle, pido ayuda. Consulto yo con una psicóloga, consulto yo con alguien conocida, alguna amiga, algún familiar que a lo mejor pasó por eso, que le dé algunas herramientas. Y le puede decir también a su hija, ¿sabes qué, mi amor? Ahora no sé qué decirte, te pido que me disculpes, yo estoy choqueada, pero dame un tiempito para que podamos hablar sobre esto lo antes posible. Que le acompañe a las citas con un médico ginecobstetra, por ejemplo,
¿sí? Eso también puede ayudar y le puede ayudar a esta mamá también o a la persona adulta que le acompaña a este adolescente a recibir información y que ese profesional de la salud también le dé herramientas para gestionar o acompañar a su hija adolescente embarazada. Perfecto. ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos que hacer el corte. Bueno, vamos al corte, de la vuelta continuamos, el tema está muy interesante. Estamos hablando del impacto emocional del embarazo en la adolescencia y estuvimos hablando, enfocándonos mucho en la adolescente, en la mujer que queda embarazada. ¿Qué pasa con el varón que embarazó o con el que también está embarazado, ¿verdad? Porque la que porta el bebé es la mujer, pero es parte del embarazo el varón, obviamente dejando de lado el tema de violación, porque eso es otro tema, otro caso. Pero en el caso del varón, del papá de ese bebé, ¿qué pasa? A ver, si vamos a hablar de impacto en cuanto a lo que implica esta nueva responsabilidad de la paternidad, podemos hacer una analogía con lo que veníamos hablando de las mujeres, de las adolescentes. Pero hay que sumarle otros factores, otros aspectos, que son, por ejemplo, el cultural, el social. ¿Sí? A los varones se los cría, por lo general se los educa con estas creencias de que tienen que ser el sostén económico, el que tiene que garantizar todo lo material, el proveedor, ¿verdad? Entonces ahí este adolescente se encuentra con muchos conflictos, porque lo más probable es que esté todavía en el colegio. Claro. A lo mejor va a tener que tomar la decisión de dejar el colegio y empezar a buscar un trabajo. A lo mejor tiene muchas presiones, la adolescente también se tienen que casar, sucede con mucha frecuencia, o por lo menos ir a vivir juntos. Si no tienen un familiar que les acoja o les reciba, tienen que ver, se van a veces a alquilar una piecita. Y todo lo que eso también implica en el varón, implica mucho estrés también, mucha sobrecarga emocional, mental, y el varón también puede caer en un trastorno de ansiedad o de depresión. Entonces ahí están 3 personas en riesgo: la adolescente embarazada, el bebé de la adolescente embarazada y el papá. Y también sucede con mucha frecuencia, Vivi, que la familia del papá adolescente tiende a dudar de que él sea el papá del bebé. Entonces, todo lo que tiene que ver con prestación alimentaria, que ya es un derecho de ese bebé desde que está en la panza de la mamá, se pone en pausa. La mamá adolescente no recibe ayuda del papá, que en realidad es más bien la familia del papá la que tiene que aportar o acompañar económicamente. Entonces se pone una pausa y muchos dicen, bueno, cuando nazca el bebé se hacen el ADN y ahí vamos a ver qué hacemos. Ese es un discurso muy frecuente en la familia de este papá adolescente. Entonces ahí otra vez ahí se generan muchos conflictos, incluso hasta la ruptura de esa pareja, de esos adolescentes que son pareja. Entonces sí, hay muchísimas implicancias también para ese papá. Y siempre pensando que el adolescente se queda, que el varón queda, porque muchas veces desaparecen, ¿verdad? Pero eso también tiene que implicar algo emocional en esa persona que abandonó a su pareja, a su novia o lo que sea, y no se hizo cargo de esa responsabilidad. Sí, pero quizás no siempre esas consecuencias o esa reflexión lo hagan en ese momento de su adolescencia. Porque si, por ejemplo, en esto que estuvimos mencionando, su familia luego le dice, no, a lo mejor no es tu hijo, no te hagas responsable, corta ya con la relación con ella. Si él aprendió eso, quizás no le impacte tanto la situación. Pero quizás cuando sea más grande, ya madure más y empiece a entender las consecuencias de sus actos o de sus omisiones, ahí también sí puede haber un impacto. Claro, hablemos de que estamos hablando todo esto en nuestro país donde impera el machismo, ¿verdad? Entonces, obviamente lo primero que se piensa es cómo sabes que es tu hijo. Sí.
¿verdad? Entonces, y ya se le deja siempre a la mujer como no, es lo así, es lo así, tenía muchas parejas, no sé qué, todo, ¿verdad? Porque no se cuidó, como si fuera que la responsabilidad es solamente de la mujer. Sí. Así es. Bueno, todo esto se podría, no sé si evitar, pero se podría minimizar si los adolescentes tuvieran una educación sexual real. Sí. Tuvieran la información real y no solamente googlear y buscar y pornografía y qué sé yo, no, sino educación, información real para que puedan saber las consecuencias de los actos y tomar las precauciones necesarias. Y eso depende mucho también de la familia, ¿verdad? Muchas veces en las escuelas se va a comenzar a dar educación sexual y son los padres que dicen que no quieren que se hable eso con los hijos. O sea, Dios mío. Porque se tergiversan las cosas, claro. Nos quieren confundir también. O sea, se asocia directamente la sexualidad con el libertinaje, muchas veces. Sí. Entonces ahí es donde como que se juntan un poco varias cuestiones y está tan estigmatizada la sexualidad en los adultos luego de por sí. Y más todavía en los adolescentes y en los niños también, porque hasta tenemos miedo de enseñarle cómo se llama realmente los genitales de la mujer y del hombre. Le llamamos por otros nombres cuando ese no es el nombre real. Entonces desde ahí ya hay una distorsión en la educación sexual. Pero por eso hacemos este tipo de programas, porque queremos llegar a toda la familia y queremos hablar de esto, que a lo mejor tu bebé ahora es chiquitito o chiquitita, pero es importante, o a lo mejor ya es adolescente, es importante ponerse a pensar. Uno cree que nunca le va a pasar, que las cosas le pasan a los demás. Y las cosas le pasan a todo el mundo. Y somos parte de ese todo el mundo. Entonces es bueno tener eso y darles las herramientas necesarias a nuestros hijos para que puedan crecer y para que puedan disfrutar de la vida y disfrutar de la sexualidad en el momento que sea, que cuando llegue el momento, el mejor momento para ellos. Bueno, y ahora veamos este último material, por favor, ¿sí? Las necesidades emocionales y sociales de la adolescente embarazada. La adolescente embarazada requiere de atención integral, teniendo en cuenta los factores biológicos y psicosociales. La atención prenatal temprana y continua e informada es indispensable para la salud de la adolescente y de su bebé. Fomentar un estilo de vida saludable con una dieta balanceada, ejercicio diario, evitando el tabaco, el alcohol y las drogas. La madre adolescente y el bebé deben recibir suficiente apoyo de la familia, crear y mantener un clima no culpabilizante. El entorno de aceptación le permite sentirse segura para explorar sus sentimientos respecto al embarazo y a su futuro. Si el embarazo es consecuencia de una violación o abuso sexual, deberá recibir apoyo y acompañamiento psicológico. Sí, nos quedamos las dos, ¿verdad? Pensando. Es realmente muy impactante cuando nos ponemos a pensar que esto es real, esto sucede. No es nomás algo que escuchamos en las noticias de otros países. Sucede acá en nuestras familias, con nuestros vecinos, en el colegio de nuestros hijos. Y también algo importante es esto que estábamos mencionando, de que en la medida de que evitemos hablar sobre eso, de que evitemos buscar acompañamiento, más en riesgo va a estar esa adolescente embarazada y su bebé. Porque las adolescentes que tienen a sus bebés tienen más probabilidad de que sus bebés nazcan de manera prematura, nazcan con bajo peso, también que eso dificulte el vínculo entre esa mamá y su bebé, que dificulte la lactancia materna, que dificulte que esa mamá empiece a aprender a tomar decisiones con relación a su nuevo rol de mamá, porque ¿qué es lo que pasa? Son muchas veces los papás del adolescente, o sea, los abuelos de ese bebé, quienes asumen el rol de papá y mamá. Sí. Y es como que le excluyen a la mamá adolescente
en la participación de toma de decisiones o en el aprendizaje para que tome ella también decisiones con relación a este nuevo rol. Es difícil, debe ser difícil porque uno le ve a la hija adolescente, una nena todavía, y cree que la experiencia habla mejor que la inexperiencia, pero ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Porque si es muy jovencita, ¿hay que dejar que tome las decisiones por su hijo? Y se va a ver cada caso por caso, dependiendo de la edad, de la información que tiene, de qué apoyo familiar, si cuenta o no con ese apoyo familiar, porque sí hay cosas que esa adolescente puede y debería tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué tipo de parto le gustaría, si es que puede tener un parto natural, ¿verdad? O si sí o sí debe ir a una cesárea, que ella pueda decidir quién le va a acompañar en el momento del nacimiento, hacer también una planificación sobre los cuidados una vez que ella llegue en la casa, quién le puede enseñar tal cosa, que ella pueda decidir si quiere darle de mamar a su bebé. Claro. Sí, eso es importante. Sí, entonces ese tipo de decisiones sí hay que acompañar al adolescente para que ella pueda tomar. Y a lo mejor se arrepiente por el camino porque está todavía en una edad donde le cuesta identificar las consecuencias de los actos, pero es un aprendizaje. Y muchas de las adolescentes lo que dicen es, no me permiten descubrir o aprender cómo cuidar a mi bebé. Bueno, y nadie sabe cómo cuidar a su bebé hasta que lo cuida. O sea, que sea adolescente o sea grande, es así. Bueno, vamos a hacer un cortecito, volvemos ya. Bueno, y ahora tenemos las consultas que ustedes enviaron a Padres al Día para nuestra invitada. Vamos con esta primera preguntita. ¿Afecta de manera más profunda tener varios embarazos antes de ser mayor de edad? Sí. Empecemos por el sí. Y pensemos por qué. Porque ya hablamos durante el programa de todas las implicancias a nivel de desarrollo de su ciclo vital de un adolescente y lo que implica asumir este nuevo rol de maternidad si es que decide continuar con el embarazo y tener al bebé. A los adultos nomás luego nos cuesta mucho, a las que decidimos ser mamás y tenemos más de un hijo, sabemos lo que implica eso a nivel físico, mental, emocional, económico, social. Entonces, traslademos eso a la situación de un adolescente y lo que va a implicar con relación a las pocas posibilidades que va a tener en la medida que tenga más hijos de retomar sus estudios, de tener un trabajo o de poder hacer algún estudio universitario, de tecnicatura, que eso también le puede llegar a permitir tener un trabajo mejor remunerado. Muchas veces ya la opción es quedarse nomás en la casa porque no alcanza el dinero, no alcanza el tiempo, no hay con quién dejarle a los otros niños. Y, con eso vienen muchas frustraciones también, porque hay una alta incidencia de embarazos luego del primer embarazo en adolescentes porque no se resuelve el problema, no se hace planificación familiar, no se habla de los métodos anticonceptivos, hay todavía mucha desinformación o mitos con relación a si tengo más o menos probabilidad de quedarme embarazada según el ciclo de mi ciclo menstrual, o si que estoy dando de mamar no me voy a quedar embarazada. O sea, son mitos todavía. Sí. Por eso es que se reitera con frecuencia estos embarazos en la adolescencia. Perfecto. Bueno, y ahora la última pregunta. ¿Cómo afectan los vínculos en la familia si al nacer el hijo de un adolescente es criado como su hermano? Es muy complejo y sucede con mucha frecuencia. La mamá adolescente tiene 13, 14, 15 años, tiene padres jóvenes, o sea, abuelos de ese bebé que son todavía jóvenes, quizás porque vienen de un patrón de tener hijos a temprana edad. Entonces son los
papás de esta adolescente quienes asumen la paternidad y ya hay una distorsión. Esa adolescente con relación a su rol, cuando ella debería estar ejerciendo su rol de mamá, le imponen un rol de hermana mayor. Ahí luego se genera un conflicto y una crisis enorme en esa mamá adolescente. También con los roles de esos papás abuelos, porque no es lo mismo ser papá o mamá que ser abuelo o abuela. Tenemos otras pautas de crianza al ser abuelos. Entonces hay un conflicto ahí. El por qué decidieron eso esos abuelos, por qué decidieron ocultar o mentir porque es una mentira. Y luego ese bebé, cuando vaya creciendo, ya van a ver esos roles, ese tipo de vínculos que van a estar distorsionados y en algún momento ese niño adolescente se va a enterar de la realidad. Entonces es mejor, si yo no sé, como dijimos hace un rato, si yo como mamá o papá de una adolescente embarazada no sé cómo reaccionar y sigo mis instintos, mis impulsos, me voy a detener un rato y voy a pedir ayuda profesional. Y pensar que a lo mejor lo que hoy creí que era lo mejor, en un futuro puede traer muchos más conflictos y hasta esas rupturas familiares. Fantástico, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.